Muy bien, pues bienvenidos a todos. Me da gusto verlos a todos ustedes aquí y les invito a que oren conmigo para empezar. Señor, gracias por esta mañana. Señor, gracias por el deseo de aprender, de profundizar en tu palabra. Y Señor, queremos reflexionar hoy sobre lo que nos enseña Santiago. Queremos que nuestra fe no sea una fe muerta, sino una fe viva, una fe que se demuestre por obras. Señor, sabemos que no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación, ni tu favor, ni nada. Sin embargo, sabemos que cuando tú moras en nosotros por tu Espíritu, por consecuencia, la vida lo demuestra. En tu nombre oramos. Amén. Pues hoy, como avisamos la semana pasada y como habrán visto en la descripción del curso y con las tareas, vamos a ver la carta de Santiago, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar y bienvenidas sus preguntas y sus comentarios y vamos a disfrutar esta discusión hoy, ¿verdad? Primero el autor de Santiago. Pues sabemos que en el versículo 1 del capítulo 1, el autor se identifica como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, este nombre Santiago en griego aparece como Iacobos, ¿verdad? Y el mismo hecho de que el autor dice, se llama Jacobo en griego, no da más explicación aparte de siervo del Señor y del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sabemos que él o era suficientemente conocido que no necesitaba más que esta frase descriptiva para los lectores, para que ellos lo reconocieran. A veces hay un poquito de confusión acerca de Jacobo, el nombre Jacobo y el nombre de Santiago, ¿sí? Pero en griego, o más bien es el mismo nombre, simplemente por la evolución de los nombres. El autor dice, soy Jacobos o Iacobos. Santiago es el mismo nombre, nada más es santo más Iacobos. Y con la evolución a través del tiempo, se puede ver como santo más Iacobos se conjunta y forma Santiago. ¿Sí? Santiago. Ahora, había 4 hombres en el Nuevo Testamento con este nombre, el nombre de Jacobo, ¿verdad? El primero que tenía cierta estatura o prominencia dentro de la iglesia del primer siglo es el apóstol Santiago o Jacobo. Él era el hermano de Juan, uno de los 3 discípulos en el círculo interior de Jesús, pero él fue uno de los primeros mártires en el siglo I. Probablemente no era él el autor de esta carta, no era, porque él murió en el año 44 aproximadamente. Él, puedes leer acerca de su vida y de su martirio en Hechos 12, porque él fue matado por la espada, dice Lucas en Hechos, por Herodes Agripa I. Herodes Agripa. Este Herodes fue el nieto de Herodes el Grande, el que mató a los bebés de Belén. Y pues lo mató más o menos en el año 44. Entonces, aunque él era un apóstol de Jesús, andaba con Jesús, fue enseñado por Jesús, murió muy temprano, ¿verdad? Ahora aparecen otros Jacobos también en el Nuevo Testamento. Uno es otro apóstol con el mismo nombre, Jacobo, conocido como Jacobo el Menor. Él era, dice en los evangelios, el hijo de Alfeo. Pero él no es muy mencionado aparte de esta lista de los discípulos en el Nuevo Testamento. Probablemente no era el autor. Y hay otro Jacobo también, posiblemente el padre de un apóstol, el apóstol Judas. Y luego llegamos a una cuarta posibilidad, que es lo más probable. ¿Quién era este Jacobo? El medio hermano de Jesús. No era discípulo durante la vida de Jesús, no era apóstol propiamente hablando, porque no le creyó en Jesús hasta después de su muerte y su resurrección. ¿Sí? Este Jacobo es el mismo Jacobo que era el líder
en el concilio en Jerusalén. En Hechos 15 tenemos la historia de ese concilio. Y él, después de la explicación de Pablo acerca de los gentiles, como el evangelio había llegado ya a los gentiles, y hablaban entonces del requisito de la circuncisión, él, aunque era judío, igual que Pablo, apoyó a Pablo y su posición. Y él tomó la palabra, dice Lucas en Hechos 15, y defendió la posición de Pablo. Entonces vemos a Jacobo como el medio hermano de Jesús, y después de la muerte y resurrección de Jesús, un líder fuerte en la iglesia. Era el que tomó la palabra, era el líder en ese concilio en Jerusalén. Tenemos evidencia, como ya dije en Juan 7, que al principio él no creyó en Jesús y no entendió su misión, aunque era su medio hermano. Pero luego llegó a tener bastante prominencia en la iglesia. Y aquí tenemos una lista de varias características de él que hablan de su importancia en la iglesia en el primer siglo. En la primera instancia, Jesús se le apareció después de su resurrección. Tenemos su nombre en la lista en 1 Corintios 15, 7. También Pablo en su carta a los Gálatas lo llama una columna de la iglesia en Jerusalén, en la iglesia del primer siglo. También Pablo tuvo cierta cercanía con él, porque Pablo lo visitó en Jerusalén después de su conversión. Estamos hablando de los años 30, 36, ¿no? La década de los 30. También Pablo lo visitó otra vez en su última visita a Jerusalén, en Hechos 21, ya en los 50. ¿no? Entonces Pablo tuvo una amistad con él desde el año 38, por ejemplo, hasta 58, mucho tiempo. También cuando Pedro, en Hechos 12, fue rescatado de la prisión, les dijo a sus amigos que le avisaran a Jacobo de su rescate. Pedro quería que Jacobo se enterara de su rescate de la prisión. También ya mencionamos que fue líder en el concilio en Jerusalén, en Hechos 15. Y Judas, el autor de la carta que vamos a ver más adelante, simplemente se identifica como un hermano de Jacobo. En Judas 1:1, tan bien conocido era Jacobo para la iglesia del primer siglo. Más adelante, en el tercer siglo, el historiador Eusebio lo describió como un hombre muy ascético, un hombre con rodillas de camello, porque oraba tanto tiempo de rodillas. Eso fue su reputación en la historia temprana de la iglesia, un hombre de mucha oración. Y tenemos, según la historia, el récord de su muerte, su martirio, alrededor del año 62. Jacobo. Entonces, si él era el autor, ¿por qué no fue aceptado Santiago como una carta canónica temprano, en la historia temprana de la iglesia? ¿Por qué? Según el sílabo del doctor Dean Deppy, él era mi profesor en el seminario, él escribió su doctorado sobre Santiago. Dice que había 3 razones principales, tal vez, porque no fue aceptada al principio o hasta el cuarto siglo. Dice el doctor Deppy que puede haber tenido una circulación limitada su carta al principio y solo después fue conocida en más de las iglesias. Otra posible razón es que posiblemente fue descontado su escrito por algunos, porque en esta carta, como ustedes ya habrán notado, no enfatiza mucho la cristología, la enseñanza acerca de Cristo, de su obra, de su muerte, que era un tema de mucho interés en la iglesia temprana, en la iglesia del primer siglo. Luchaban mucho en el siglo I o el 2 y el 3 acerca de quién fue Cristo. Luchaba la iglesia para definir su doctrina acerca de Jesucristo. Entonces, como Santiago no trata mucho el tema de esto, a lo mejor no lo tomaban muy en serio, o porque
parece contradecir lo que Pablo dice acerca de la justificación. Entonces a lo mejor dijeron, pues, ¿por qué esta carta? Y luego vamos a ver esto del supuesto desacuerdo entre Santiago y Pablo, ¿verdad? Aparte, Jacobo no enfatiza su apostolicidad, pues no era propiamente uno de los primeros apóstoles, que normalmente era uno de los criterios importantes de la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Bien, aparte, esto es algo de la historia temprana, los primeros siglos. Ya yendo 1000 años después, hasta el siglo XV, siglo XVI, de hecho, Martín Lutero, uno de los reformadores, llamó a esta epístola la epístola de paja, ¿sí? Porque no enfatiza la doctrina de la gracia de Dios tanto como en las cartas de Pablo. Sin embargo, Martín Lutero no lo excluyó del Nuevo Testamento y lo citó con frecuencia, aunque él lo veía con cierto desprecio, ¿sí? Además, durante la vida de Martín Lutero, Santiago 2:26 fue usado contra Lutero en un debate importante. ¿Alguien por este lado, por favor, nos puede leer Santiago 2:26? Y luego alguien por este lado, Santiago 5:14. El versículo Santiago 2:26 es tal vez el versículo más difícil en toda la carta. ¿Qué dice, Carlos? Sí, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta, ¿verdad? Y claro, esto fue la acusación. Lutero alegaba, ¿no?, basándose en la enseñanza de la Biblia y sobre todo las cartas de Pablo, que la fe o la salvación es solo por la fe. Entonces los concilios de la Iglesia Católica en ese entonces le lanzaron en la cara este tipo de citas de Santiago que dice, sí, pero la fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿No habrá sido más bien el versículo 24 que dice, pues que el hombre es justificado por las obras? Yo creo que sí, pues todo el pasaje, ¿verdad? ¿Puedes leer el versículo completo? Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, ahí está más claro el vínculo, ¿verdad?, entre fe y obras en Santiago. Esto tal vez sería ya el versículo más difícil, ¿no? Y aparte, aunque es de menor importancia, el 5:14, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sí, entonces algo importante en la historia es que simplemente este versículo ha sido usado por la Iglesia Católica Romana para apoyar el sacramento de la extrema unción, ¿sí? Y vamos a ver más adelante también el pasaje de la oración con la unción del aceite, porque es un pasaje interesante también. Y ha sido interpretado en formas diferentes, maneras diferentes, ¿sí? Bien, esto es todo por ahora acerca del autor y el uso y la aceptación de Santiago en la historia de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta ahora? ¿Sí? No, este pregunta que te voy a hacer no tiene que ver con Santiago, pero a mí me intriga mucho la situación esa de que Jesús tenía un círculo íntimo entre sus apóstoles. ¿Cuál es tu opinión, Benjamín? Es buena pregunta, porque una vez en la escuela, en la iglesia, la maestra le preguntó a mis hijos, ¿cuál de ustedes es el hijo favorito de sus padres? ¿Sí? Y se asustó mi hija y dijo, no, nos aman igual. Y luego la maestra dijo, sí, pero inclusive Jesús tenía sus discípulos favoritos, ¿no? Y bueno, en Santiago hablamos o vemos el tema del favoritismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que vemos que Jesús en su vida tenía muchos discípulos, no solamente 12, ¿no? Y aparte, pero como que se dedicaba más a estos 12
No sabemos por qué 12, aunque había 12 tribus de Israel, a lo mejor es una representación de las 12 tribus. Y luego vemos esta cercanía especial con tres, Pedro, Juan y Andrés, ¿verdad? No, Juan y Jacobo, ¿verdad? Estos tres porque en el monte de la transfiguración, Él está solo con ellos. A veces cuando Él se aparta de las multitudes, está con ellos, sale al desierto para orar con ellos. No sabemos, aunque eran tres de los primeros discípulos, ¿no? Juntamente con Andrés, si no me equivoco, eran los 4 primeros pescadores, todos de Galilea. Pues no sabemos porque la Biblia no especifica, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario más? Entre líneas podemos encontrar que el número 12 significa gobierno. Desde el punto de vista hebreo, el número 12, si lo vamos a numerología, encontramos que el número 12 es gobierno, entonces son 12 apóstoles, son 12 tribus, y también habla del reino que ellos van a gobernar. O sea, algo tiene que ver. Sí, es un número simbólico, en cierto sentido tal vez. Muy bien. Pues es un poco la introducción a Santiago, el autor y su uso y aceptación. Ahora vamos a la fecha y lugar de su composición. Algunos han dicho que Santiago fue escrito en los 60, ¿no? Perdón, ¿se dice los 60 o los 60? Singular, ¿no? O sin ese, más bien. ¿Ah? Plural, o sea, si son Los los 60 sí. son varios años. Pero hay ese, los 60. Sí. 60. Muy bien. Sin embargo, hay indicaciones que fue escrito antes del año 50. Entonces, esto significaría que Santiago es uno de los escritos más tempranos del Nuevo Testamento. Algunos dicen que fue escrito probablemente en los años 48 y al 49. ¿Por qué? En primer lugar, su naturaleza judía sugiere que fue escrito cuando la iglesia todavía era mayormente judía. Sabemos que después, como resultado del trabajo misionero de Pablo, con la plantación de más iglesias y la extensión del evangelio, hay más y más gentiles en la iglesia, en Antioquía, y claro, en muchas otras partes, Asia Menor, Grecia, ¿no? Lo que hoy en día es Grecia, pero como su naturaleza es casi 100% judía, a lo mejor esta es una indicación que fue escrito muy temprano. Otra cosa es que simplemente refleja un orden eclesiástico sencillo. Los oficiales en la iglesia se llaman ancianos o maestros. Más adelante hay más desarrollo con la estructura y el orden, y hay más términos, ¿no? Como obispo, por ejemplo. Otra razón por una fecha temprana es que no hay ninguna referencia a la controversia acerca de la circuncisión de los gentiles, ni de la misión a los gentiles. Algunos dicen que esto fue escrito antes de ese concilio, en Hechos 15. Antes del concilio, antes de la controversia, antes de mención de una misión a los gentiles. Otra cosa relacionada es que no hay mención de una polémica contra el judaísmo. Tiene que ver con lo mismo, con la circuncisión, el rol de la ley en la iglesia. Esto puede ser una indicación que el cristianismo todavía no se había apartado de su estrecha relación con el judaísmo, sobre todo cuando Jacobo escribió. Además, él llama a sus lectores a las 12 tribus, dice, que es una clara referencia a una audiencia judía. También no hay una cristología alta, cosa que se va desarrollando más adelante en la historia, en años postreros. Hay la esperanza de una inminente segunda venida de Cristo. En griego o en la teología esto se llama la parusía, que fue la expectativa de la iglesia temprana, que Cristo venía por segunda vez ya muy rápido, muy temprano. De hecho, tenemos las palabras de Jesús y Él dice, yo volveré, pero hay que esperar en Jerusalén hasta que llegue mi Espíritu Santo. Entonces había la expectativa
sobre todo en las primeras décadas de la historia de la iglesia, que Cristo venía pronto. También otro escrito temprano, Tesalonicenses, las cartas de Pablo, también tienen ellos esta expectativa, ¿no? Y no hay mención de ninguna herejía ni cisma todavía en la iglesia. Entonces todas estas indicaciones o características pueden indicar una fecha bastante temprana de su composición. Ahora, si esta fecha temprana es la correcta, significa que Santiago es el escrito más temprano de todo el Nuevo Testamento, con la posible excepción de la carta de Pablo a los Gálatas, que fue también en los años 40. Ahora, el lugar. Si Santiago es el medio hermano del Señor, el libro probablemente fue escrito desde Jerusalén. En la historia, la tradición nos cuenta que Jacobo era luego el primer obispo en Jerusalén, donde él era líder. Aunque hay algo de apoyo, el apoyo para Jerusalén es que en la misma carta hay pistas acerca del clima y la agricultura de Palestina, de la región de Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 1, Santiago menciona un viento cálido, que es una indicación del clima de Jerusalén. Menciona lluvias tempranas y tardías en 5:7. Y también menciona higueras, olivos y uvas en 3:12. Todas estas menciones, cosas, son pistas tal vez del clima y de la agricultura en Palestina. Sin embargo, otros han mencionado que posiblemente fue escrito en Roma por el excelente griego, aunque es posible que Jacobo, aunque manejaba el griego, usaba un secretario, un amanuensis, como Pablo hacía, para pulir el griego. Por el estilo helénico o helenístico, es otro apoyo para la redacción desde Roma, y por las similitudes con 1 de Pedro, porque Pedro luego ministraba desde Roma. Pero parece que Jerusalén es el candidato más fuerte para su composición. Esto es un poco acerca de la fecha y el lugar. Ahora hablemos un poco de las características únicas de Santiago. Ya mencionamos su naturaleza judía distinta, ¿verdad? Y su énfasis en una fe vital, una fe viva, caracterizada por obras buenas y una fe que trabaja. Una fe genuina es siempre acompañada por un estilo de vida consistente, según Santiago. Aparte, hay temas que interseccionan con la fe en esta carta. Temas o subtemas de la tentación y las pruebas, que es la misma palabra de raíz en griego, la oración, el uso de la boca, las riquezas, los conflictos, la integración de las creencias con la vida y con las palabras y con las acciones. Son temas que vemos en Santiago. Aparte, se dice que la carta es hortatoria, o sea, tiene muchas exhortaciones, muchas instrucciones directas. Pero las exhortaciones tienen sus bases teológicas, aunque no siempre mencionadas explícitamente. Otras características de Santiago es que su estructura es sencilla. De hecho, algunos han dicho que no tiene estructura, simplemente una serie de instrucciones o exhortaciones. Y también vemos en Santiago su familiaridad con las enseñanzas de Jesús, preservadas sobre todo en el Sermón del Monte. Yo encuentro esto un poco curioso porque si bien Jacobo no era discípulo de Jesús durante la vida de Jesús, a lo mejor él estaba presente o tenía acceso a un récord de las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte, ¿no? A lo mejor él se encontraba presente entre las multitudes, escuchando, aunque no era creyente durante la vida de Jesús. Aparte, como buen judío,
Santiago tiene mucha similitud de la sabiduría de las escrituras sapienciales o de sabiduría del Antiguo Testamento, por ejemplo en Proverbios. Mucho de lo que él da es como sabiduría práctica para la vida, ¿sí? Para la vida de fe. Y aparte, ya mencionamos, su griego es excelente. ¿Sí? Tomo una pausa, otra vez, porque me gusta que ustedes también aporten comentarios o preguntas sobre lo que han aprendido o lo que han leído en Harrison o en Carson y Moore. Sí. Sí, hay varios que dicen que Marcos tenía más conocimiento y que varios de los apóstoles, entre ellos Mateo, se apoyó mucho en los comentarios de Marcos. ¿Qué tanto es cierto? ¿Usted está diciendo que Santiago se basó en la enseñanza de Marcos? Pues ahorita yo no leí esto en la semana. ¿Hay eso fue en Carson y Moore? No. Oh, ok. No. Otros. Pues eso no sé, no sabría decir. Yo. ¿Alguien más? Sí, estas 12 tribus a las que se refieren, ¿por qué las 12 tribus en relación con las 12 tribus del Antiguo Testamento o a qué va abocado? Pues sabemos que después del día de Pentecostés y durante la historia temprana de la iglesia había mucha persecución, sobre todo en Jerusalén, De los ¿no? que están en dispersión. Sí, los que están en dispersión. Entonces, desde los años 40, 50, etcétera, vemos que los judíos o los cristianos judíos desde entonces fueron dispersados hasta muchas regiones diferentes, ¿no? Entonces, eran judíos de todas las tribus de Israel. Entonces, es una manera de llamar a sus lectores recordando pues su ascendencia judía antigua, ¿no? Porque a lo mejor, aunque era ya muchos años después de los tiempos de Moisés y los profetas, etc., a lo mejor cada quien como buen judío todavía se identificaba con su tribu, ¿no? Yo soy de Dan, yo soy de Benjamín, yo soy de Judá, ¿no? Entonces es una referencia así a todos ustedes, los judíos, regados por todo el mundo antiguo, ¿no? Sí. Yo creo que hay una gran cantidad también de paralelismos en Santiago, ¿no? La manera en la que Jesús también lo hace. Entonces también yo creo que es uno de los rasgos importantes que Jacobo era el medio hermano de Jesús. ¿Paralelos entre qué? Entonces, entre lo que dice Santiago Sí, y lo que dijo Jesús. Y lo que dice Jesús. Sí, por eso vamos a verlo más adelante, paralelos entre Santiago y el Sermón del Monte. Voy a dar unos ejemplos específicos. En cuanto al hermano de Jesús, ¿era hijo de José de su primer matrimonio? Sí, en algunas partes del Nuevo Testamento, Jacobo aparece como el primer nombre en la lista. Entonces es como una indicación que era el hermano mayor, bueno, después de Jesús, ¿no? Hijo de José y María, el primer hijo de José y María. Entonces del matrimonio de Jesús, no de sus viudes, de los que le quedaron en sus viudes, o no enviudó José o fue su primer matrimonio. No me queda claro. Pues en la Biblia tenemos el matrimonio de José y María. Ajá, porque ¿no? era un hombre ya mayor. Sí, ¿quién? José. Puede ser más mayor que Un buen de María. años a María. Y en la muerte de Jesús en la cruz, él como que le encarga a Juan que le ayude a su mamá. Es como indicación que José ya se había fallecido, ¿no? Pero luego no sabemos si María volvió a casarse, por ejemplo. Pero aparece varias veces en la Biblia una lista de hermanos de Jesús, y yo creo que la mejor forma de tomar esta lista es que son hijos, medios hermanos de Jesús, hijos de José y María. Aunque claro, en la Iglesia Católica dicen que eran primos de Jesús, no eran hermanos. Y en cierto sentido la palabra para hermano en griego puede referir a otras relaciones. Sí, por ejemplo, para mí una diferencia entre inglés y español es que ustedes a sus primos cercanos le llaman primos hermanos. ¿Sí? En inglés no decimos eso, decimos primos, cousins. Y luego otros primos que son más distantes los llamamos
primos de segunda o algo así. Le llamamos primos segundos, sí, no de segunda calidad y con baja categoría, sino primos segundos. No sé cómo le llaman ustedes. Igual. Primos segundos. Ok, también. Pero primos de primero. Primos primeros. Primo hermano. Primos hermanos. Sí, primos hermanos. Los que son directos de la primera. Los hermanos de la Muy bien, muy bien. Línea ascendente. Ok, excelente. Ok, sigamos entonces con los destinatarios y la ocasión. En el versículo 1 del capítulo 1, simplemente Santiago dice a las 12 tribus, como ya mencionamos, que se hayan dispersas por el mundo. ¿Sí? Entonces sabemos que él está escribiendo a los descendientes de las 12 tribus. Ahora, el término 12 tribus significa cristianos judíos. Sabemos que los lectores son cristianos, no solamente son judíos, sino cristianos judíos. Además, mencionamos antes la naturaleza judía de la carta, que indica una audiencia judía. Quiero mencionar 4 cosas en cuanto a esto. Creo que no lo incluí en esta presentación. En primer lugar, hay referencias en Santiago a la ley. Entonces es una indicación que los lectores son judíos. También cuando Santiago habla del lugar de la reunión de los creyentes, y usa la palabra sinagoga, que obviamente es el mismo nombre del lugar de la reunión para los judíos. ¿Sí? También Santiago usa expresiones hebreas. Por ejemplo, en 5.4 usa la frase el Señor Todopoderoso, que es un título en hebreo del Señor, Curio Sabaoth. Y ahí vemos la palabra Sabaoth. Suena como Sabat, pero es otra palabra, el Señor de los huestes, el Señor de los ejércitos. Es una frase, un título muy hebreo. También, como Santiago no menciona nada de idolatría, no menciona esclavitud, no menciona un estándar bajo de la sexualidad, todos estos eran como luchas o pecados típicos de los gentiles del primer siglo, sobre todo gente de un trasfondo romano, pagano, ¿no? Luchaban con estas cuestiones de la sexualidad, de la idolatría, de la carne sacrificada a ídolos, etc. Pero Santiago no menciona nada de eso. Entonces, parece que es una audiencia casi 100% judía. Aparte, es obvio que los destinatarios son cristianos. Lo pueden checar en 2.1 y 5, 7 y 8. Y algunos han sugerido que eran creyentes, como ya mencioné, creyentes de la iglesia temprana en Jerusalén, que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban en Hechos 8, cuando se levantó la persecución después del martirio de Esteban. Y dice en Hechos 8.1 y también en 11.19 que ellos fueron esparcidos hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, otros poblados fuera de Palestina. Y esto cabe bien con las referencias por Santiago ahora a las pruebas y las tentaciones y la opresión más bien, porque ellos, si fueron dispersos por esta persecución, a lo mejor todavía encontraban persecución y dificultad en otras partes ante otros judíos no cristianos en el primer siglo. Y Santiago, con su conocimiento íntimo de sus lectores y la naturaleza autoritaria de esta carta, muestra que Santiago tiene un conocimiento cercano de sus lectores. Ahora, dado el contenido de algunos de los pasajes, es probable, aparte, que los lectores eran pobres. Hay referencia en la carta entre ricos y pobres, y sobre todo parece que los lectores habían sido maltratados por sus empleados, ¿no? Amos en el trabajo.
Aparte, si Palestina sufrió un hambre en el año 46, 2 años, 3 años después de su composición, sabemos que la pobreza en Palestina era tan profunda en el tiempo de Pablo, que el apóstol Pablo recolectó una ofrenda de sus iglesias en otras regiones para mandar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en Palestina. Entonces la pobreza podría reflejar la situación también de estas gentes dispersas, ¿no? También Santiago les escribe como pastor para instruirles y animarles como gente enfrentando dificultades. Santiago, la carta puede ser una colección de resúmenes de sus sermones para la edificación de los creyentes judíos de la dispersión. Bien, las circunstancias y propósito. Tenemos aquí 2 opiniones acerca del propósito de Santiago. Sabemos algo, ya mencionamos algo acerca de algunas circunstancias en generales, pero estas 2 opiniones son estas. Una es que el libro se dirige a una iglesia específica con sus problemas. ¿Sí? Comentaristas han tomado esto así y lo comparan con las cartas de Pablo y la carta a los Hebreos y leen el libro para pistas acerca de las circunstancias específicas de sus lectores. ¿Sí? Pero otros dicen que el libro es una exhortación general para todos los creyentes dispersos, en vez de una carta dirigida a los problemas de una sola iglesia específica. Lo comparan más bien con el libro de los Proverbios, que contiene exhortaciones sabias para todo ser humano. Ahora, la opinión entre los estudiosos es que la segunda opción, la opción universal, es preferible porque, como ya leímos en el versículo 1, hay una implicación que los lectores están dispersados porque el libro utiliza el material del Sermón del Monte y la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento. Parece ser una colección de preceptos sabios desde una perspectiva ahora ya cristiana, o una serie de sermones en forma escrita. Sin embargo, mi amigo David en su página givemex.org menciona que hay valor en realizar un estudio de la carta como si fuera escrita a una iglesia específica para determinar cómo sería tal iglesia. Y él da una reconstrucción hipotética acerca de cómo habría sido esa iglesia, leyendo el texto cuidadosamente. Por ejemplo, no voy a leer todo lo que él tiene aquí, no lo tengo aquí en la presentación, pero por ejemplo, ¿cómo sería esta iglesia si fuera una iglesia específica? Él menciona, los ricos están explotando a los cristianos y los cristianos son pobres, así que los miembros de la iglesia necesitan paciencia de sus pruebas. Y debido a su afán de salir de la pobreza y debido a sus deseos no controlados, hay envidia y ambición entre los cristianos resultando en conflictos. Y en el capítulo 4 hay mención de conflictos. Por consecuencia, juzgan y critican a los demás, son rápidos para usar su lengua para maldecir a otros, capítulo 3, y para hacer juramentos indebidos, 5:12. Son impacientes y se enojan rápidamente, tal vez queriendo usar violencia para resolver sus problemas económicos. Ahora, hay 3 menciones en la carta del homicidio, 2:11, 4:2 y 5:6. ¿Hubo un homicidio entre ellos? Posiblemente. Ahora, algunos, queriendo salir de la pobreza, están planeando viajes de negocio sin reconocer que Dios es el que decide si sus planes se llevarán a cabo o no. Capítulo 4, 13 al 17. No oran mucho y cuando oran sus peticiones no son contestadas por Dios.
capítulo 4, 2. Siguen pobres. En realidad, algunos están echando la culpa a Dios por sus pruebas, dudan de su generosidad. Capítulo 1, 13 al 18 y 1, 5 al 8. Sin embargo, muchos de ellos se creen religiosos porque vienen a los cultos y escuchan la palabra de Dios. Varios de ellos quieren ser maestros. Capítulo 3, 1 al 2. Creyéndose sabios. Capítulo 3, 13 al 18. Y tal vez hay competencia para el púlpito o para posiciones de autoridad en la iglesia. Algunos ricos han comenzado a asistir a los cultos, ricos que son culpables de oprimir a sus empleados. Capítulo 5, 1 al 6. Y en su ambición, los creyentes están buscando el favor de estos ricos. Capítulo 2, 1 al 9, la discusión del favoritismo. Y se han olvidado de los problemas de sus hermanos pobres. Su fe no es acompañada por obras de compasión y se puede decir que se han vuelto amigos del mundo. Capítulo 4, del 4 a 10. Pues yo encontré esta reconstrucción hipotética interesante, porque en esta reconstrucción Gifford busca vincular elementos diferentes de la enseñanza de sabiduría y buscar, pues, si la iglesia está recibiendo este tipo de instrucción, entonces, ¿cómo era la iglesia? ¿No? ¿Cuál es la reacción de ustedes a esta reconstrucción? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo ven? Pues que estaban débiles en muchas enseñanzas cristianas estas iglesias. Sí, puede ser. Cosas de la lengua, cosas del dinero, etc. Opresión de los pobres. Es interesante cuando alguien empieza a ver lo que había en esta situación, como que aunque son temas diferentes, a lo mejor había vínculos, ¿no?, entre un tema y otro, ¿no? Por ejemplo, entre la pobreza y el favoritismo, o la pobreza y la lengua, ¿no? Por ejemplo, es interesante. Esta carta fue escrita antes de la caída de Jerusalén. Sí, mucho antes. Sí. Porque eso también tuvo que haber influido, ¿no?, en la situación tan terrible que estaban viviendo. Posiblemente, aunque si ellos se encuentran fuera de esta zona, a lo mejor ya sea así en su vida, en otras maneras, no fuera del templo, aunque sabemos que a lo mejor había mucha comunicación y viajes entre lugares, ¿no?, entre regiones, también, contacto, ¿no?, cartas. Sí. Santiago no viajaba como lo hizo Pablo, porque Pablo muchas veces dice, por ahora le escribo esto, lo demás se lo escribo decir en persona, y él en ningún momento dice que los va a visitar. Sí, Santiago no hace mención de una visita, ¿verdad? Entonces, ahora sí que él se enteró, o alguien le llegó con los problemas que tenía la comunidad y él decide escribirle esa carta. Sí, entonces parece que él se ha enterado de alguna forma, ¿no? Tal vez visitas por parte de ellos o de otros líderes en la iglesia que sí viajaban. Y también sabemos, estudiando las cartas del primer siglo, que sí había un servicio postal en el primer siglo donde ellos se comunicaban con cartas también, ¿no? Entonces sí había, aunque parece otro mundo y hasta otra época por completo, sí había comunicación y transporte y todo entre lugares muy distantes. Sí. Otra cosa que yo observo aquí es que no hay una despedida de la carta, parece como que se acabara así, como si pudiera continuar con algo más y ahí termina. No hay una despedida, no hay una doctrología, no se refiere a nadie, no dice que va a visitar a nadie ni nada, o sea, no dice nada, simplemente termina en una parte y se queda como que pudo haber continuado, ¿no? Sí. La impresión que da al momento de leerlo, porque está sobre un tema y de repente, ¡pum!, no sé, y no hay tampoco nada que refiera a si información se perdió, si fue lo que encontraron, o sea, lo dejan como sí, ahí, ¿no? El manuscrito en sí, aunque hoy no estoy entrando mucho al tema, pero lo pueden leer en Carson y Moo un poco,
no hay evidencia de otras partes que faltaban, etc. No hay mucha discusión sobre el contenido de la carta, ¿no? Que a lo mejor había un capítulo más que se encontraba o algo. Sin embargo, como esto entra en lo que llamamos las cartas generales, no son cartas muy personalizadas como las cartas de Pablo. Bueno, no todas las cartas de Pablo son muy personales, hay un rango, ¿no? Pero es más general esta carta, es más general Pedro, Juan, las cartas de Juan también. Y por lo tanto, al final de la carta no hay mucho contenido como vemos en las cartas de Pablo, ¿no? Un saludo, les mando, estoy escribiendo con mi propia puño y letra, saludo a tal hermano, espero visitarlos pronto, que la gracia del Señor sea con ustedes, etc., ¿no? No hay este tipo, hay la mención de la oración y luego el ejemplo de Elías, la paciencia de Elías en tiempo de sequía y ya casi termina, ¿no? Sí. Es que posiblemente se refiere al concepto de católicas, no son cartas católicas que nada tienen que ver con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero que son católicas porque son universales, sí, no va para alguien en especial. Sí, por eso favorecimos entre las dos opciones, iglesia específica o más general a los creyentes dispersos de trasfondo judío, y claro, es un poquito mejor decir que esto fue el caso, es una audiencia muy amplia, ¿no? Más bien sería una serie de homilías, ¿no? Sí, pero compiladas ya para comunicarlas nuevamente. Así es. Bueno, vamos a ver una sección más y tomamos el break. Quiero revisar, bueno, primero checamos la hora. Ya es tiempo. Bueno, yo creo que descansamos ahora, ¿está bien? Un break, y si alguien no ha pagado, por favor, acérquese con Francisco, muchas gracias. Y hay poquito de café entonces y galletas.